Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 84 de El mundo con otros ojos. ¿Cómo sé, cómo distingo si alguien está arrepentido? Esta es una pregunta mucho más común de lo que imaginas en una consulta psicológica, porque la realidad es que muchas personas acuden en estados, pues, de ansiedad o a veces pseudodepresivos, con un estrés bastante importante cuando están encontrándose en una situación interpersonal en la que han recibido o sufrido la ofensa de alguien, y ese alguien pues está pidiéndoles una nueva oportunidad. Ellos están teniendo que tomar decisiones sobre si sería idóneo o no proporcionársela. Y es que es muy difícil, francamente, a veces tomar la decisión correcta, porque nos cuesta identificar con cierto acierto, valga la repetición, cuando estamos en una tesitura o cuando estamos en otra. Desde luego, la conclusión hacia la que nos vamos a aproximar, y ya la planteo desde el principio, es que evidentemente, como tu intuición te dice y no te está engañando, no es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Y quiero planteártelo desde una manera que quizá hasta ahora no lo habías visto, y es que me gustaría que al final de este episodio pudieras ver el remordimiento como una forma de agresividad. De hecho, lo vas a poder considerar de esa manera cuando hayamos hecho el desarrollo de lo que te quiero contar, y tan distinto es el remordimiento, perdón, del arrepentimiento, que te vas a dar cuenta de que, por el contrario, el arrepentimiento es una forma en la que las personas amamos. Te pongo entonces sobre esa pista, esa nueva visión, ver tan diferentes el remordimiento y el arrepentimiento, como que están en las antípodas realmente de los estilos de gestión, de comunicación y de resolución de conflictos. El remordimiento como una forma de agresividad, el arrepentimiento como una manera en la que amamos a alguien después de haber cometido una ofensa. Vamos a intentar analizar esto de una forma reposada para podértelo explicar muchísimo mejor y que puedas distinguir lo uno de lo otro, porque va a haber muchas ocasiones en las que no solo incluso esto nos va a resultar difícil de analizar respecto a otras personas, y tendremos que saber si las otras personas se han arrepentido o están en remordimiento, sino que cuando nosotros mismos a veces reflexionamos sobre si nos hemos arrepentido de algo, o si más bien lo que tenemos es remordimiento, necesitamos también tener claras las diferencias entre lo uno y lo otro, para incluso dirimir en qué punto estamos nosotros mismos. Quizá no eres una persona que te hagas autorreflexión en ese sentido, pero creo que esto es importante. A veces pensamos que nos hemos arrepentido de algo, y teniendo en cuenta algunas de las cosas que vamos a comentar, no tardamos mucho en darnos cuenta a la vez de que eso que pensábamos que era arrepentimiento realmente no lo es. Así que espero que esto que vamos a estar comentando te ayude no solamente a poder identificar qué es lo que otros están haciendo, sino nosotros mismos qué estamos haciendo al respecto de la ejecución de ciertas faltas y la reflexión posterior que hacemos de ellas. Quiero contarte rápidamente, para que podamos verlo como en una especie de dos columnas, las señales identificativas de lo uno y de lo otro.
Voy a empezar por el remordimiento, porque creo que es muchas veces de lo más común. El remordimiento tiene que ver con habernos encontrado a la persona, vamos a pensar hacia afuera, pero esto aplica a nosotros mismos también, en una situación de falta. Esto lo tienen en común realmente el remordimiento y el arrepentimiento. Ha habido una falta, ha habido una ofensa, ha habido un daño hacia otra persona y la persona que tiene remordimiento muchas veces ha sido pillada infraganti, digamos, en la situación, se la confronta con la situación que se acaba de descubrir y esa persona reacciona con lo que podría resultar pues el estar compungido, el sentirlo mucho, expresar incluso arrepentimiento. De hecho, es la palabra que se suele decir. No se suele decir tengo remordimiento, se suele decir estoy arrepentido, perdóname, y se produce esa especie de confesión, pero claro, ya por lo pronto y de partida, fíjate que una confesión que tiene que ver con haber sido eh, encontrado con las manos en la masa, ya de por sí genera cierto nivel de confusión y cierto nivel de duda. No es lo mismo que una persona motu propio se dé cuenta de lo que está haciendo y decida, sin que nadie más se lo diga, ir a la persona ofendida, compartir con ella lo que está sucediendo, confesarlo y a partir de ahí, pues pedir perdón y todo lo demás, en cuyo caso parece que la cosa apunta más a arrepentimiento, que te pillen y entonces tengas que salir un poquito, pues como se puede, salvando los muebles, lo cual de partida parece estar bastante más próximo al remordimiento. Pero vamos a poner que, por ejemplo, alguien ha sido pillado efectivamente en una falta y la gran pregunta sería, ¿puede esa persona arrepentirse aunque haya sido pillada en la falta? No es un gran comienzo el que te hayan tenido que pillar, pero sí que es posible que si la persona llega a una comprensión profunda de lo que está sucediendo ahí, llegue a arrepentirse. La clave va a estar en lo siguiente. En una persona que tiene remordimiento, la protagonista de su historia sigue siendo ella misma. ¿Por qué? Porque desde ese remordimiento lo que va a intentar principalmente no es tanto reparar el daño de la víctima, sino que lo que va a intentar todo el tiempo más bien es protegerse ella misma. Que la cosa se zanje cuanto antes, quedar lo mejor posible, que la situación no se prorrogue o no se prolongue, que la otra persona tampoco haga sangre o cargue tintas excesivamente sobre nosotros. Ahí surgen palabras del tipo ya te he pedido perdón, no sé por qué me lo repites tantas veces, esto ya deberíamos haberlo zanjado, es que tú ya dijiste que me habías perdonado, no entiendo por qué volvemos a hablar de esto. En ese caso, fíjate que si te das cuenta, la persona se está autoprotegiendo todo el tiempo, está de alguna manera preservando su bienestar y por tanto es una conducta egoísta. Cuando me has escuchado hablar otras veces de agresividad, te lo comentaba como que es el desarrollo de una conducta egoísta. Ese es el germen, en definitiva, que nos permite saber si algo está siendo agresivo o no. No es la violencia realmente, porque se puede ser agresivo sin ser violento. Pero cuando una persona está siendo egoísta, y aquí la persona desde el remordimiento lo está siendo porque se está autoprotegiendo, lo que está desarrollando es un tipo de conducta agresiva. Fíjate que la persona con remordimiento entonces no coloca el foco en reparar a la otra persona. La víctima no es la protagonista, sino que el centro de su propia obsesión sigue siendo ella misma, sigue siendo quien ha cometido la falta porque lo que quiere es salvar cuanto antes la situación y lo que pase con la otra persona es prácticamente irrelevante. Digamos que pasar por este tramo es un mal necesario para que la cosa se zanje cuanto antes, pero no lo está considerando como algo necesario en términos de sanación, sino sanador solo a nivel de autopreservador para él, lo cual finalmente no sana a nadie, ni sana a quien ha recibido la ofensa, ni sana tampoco al que la ha ejecutado. No ayuda a nadie, solamente, como decimos, resulta en una solución que no es tal solución, porque prácticamente lo único que obligas a pasar demasiado rápido por el tema y que al final el daño siga allí. Es como si hubiéramos hecho una intervención quirúrgica y no hubiéramos extraído hasta la última célula cancerígena.
Aquella célula que ha quedado suelta, aunque aparente haber quedado limpia la zona, en algún momento se va a volver a reproducir. Y fíjate que es por contraste que muchas veces podemos entender muchísimo mejor en qué consiste el remordimiento, y es cuando lo comparamos con el arrepentimiento. En el arrepentimiento, la persona es consciente de haber cometido una falta, y tan doloroso es para la persona haber hecho daño a la otra parte, que de repente la protagonista es esa otra parte. La víctima resulta ser para el verdugo la persona más importante de la historia, se da cuenta de que ha ejercido un daño sobre esa persona que debe reparar, y toda la obsesión de la persona arrepentida es cubrir como sea a esa persona para, en la medida de lo posible, en lo que sea reversible y en lo que no, pues amortiguable, cubrir a la persona dañada. En ese momento la persona arrepentida se olvida de sí misma y le da igual cuántas veces tenga que rectificar, cuántas veces tenga que reconocer el error, cuántas veces los demás le recuerden lo que ha hecho mal. No le importa dejarse el pellejo por el camino si eso es lo que necesita la otra persona. La persona ofendida es en ese momento la más importante en el corazón de la persona arrepentida, y toda su obsesión va a estar en sanarla, en cuidarla, en procurar revertir o amortiguar o suavizar los efectos de lo que se ha producido ahí. Fíjate que ahí ya la obsesión entonces no es autopreservarse, sino cuidar. Y por eso te decía, en esa nueva visión que te propongo acerca del remordimiento y del arrepentimiento, que tan distintos son, que el remordimiento es una forma de agresividad por egoísmo y el arrepentimiento es una forma de amor por generosidad, por desprendimiento, por aproximarse hacia la otra persona para cuidarla y curarla de alguna manera de esa herida que se ha producido. Esto no significa como el arrepentimiento en ese sentido nos permite suavizar o hacer de bálsamo posteriormente, pues no importa cuántas veces cometamos faltas, lo importante es arrepentirse y volver sobre ello más tarde, que al fin y al cabo todo se puede resolver. La realidad es que una de las características más propias del arrepentimiento es que elige hacer un cambio de 180 grados en su trayecto, en su destino, y no va a repetir lo que ha cometido en el pasado porque entiende que eso debe ser rectificado. Es decir, el que una persona vuelva una y otra vez sobre el mismo asunto habla de que no ha habido probablemente arrepentimiento, sino solamente remordimiento. Realmente la persona no ha decidido cambiar, que sería lo que deberíamos esperar en un arrepentimiento, sino que ha hecho un movimiento puramente temporal. Mientras se ha sentido mal con los hechos, pues sí que es verdad que ha hecho un cierto cambio, pero luego, como la cabra tira al monte y el perro a veces vuelve sobre su vómito, en este caso sucede exactamente lo mismo. La persona que solamente ha vivido remordimiento y no arrepentimiento está condenado a repetir prácticamente las mismas cosas mientras no entienda que ha de hacerse un movimiento de 180 grados. El hecho de que podamos pedir perdón no debería entonces llevarnos una y otra vez a cometer las mismas faltas, porque en ese caso no estamos entendiendo realmente ni el daño que estamos produciendo ni lo que realmente significa arrepentirse. Arrepentirse tiene que obligar de una forma muy concreta a un modus operandi distinto, y puede haber errores, puede haber caídas, puede haber recaídas incluso en un momento dado, pero cuando hay una intencionalidad de perpetuar, ahí no estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de remordimiento. Cuando nosotros estamos en situaciones pues en las que tenemos que a veces elegir o decidir si lo que estamos teniendo delante de nosotros en una persona que nos pide perdón es remordimiento o arrepentimiento, noto muchas veces que las personas se expresan en términos de: es que no entiendo a esta persona, porque me dice que está arrepentido, pero luego hace este tipo de cosas. Ahí nos vemos en el choque, digamos, entre lo que dice la comunicación verbal y lo que expresa la comunicación no verbal. Y si me admites la recomendación, te diría: quédate siempre con lo que expresan los hechos, con lo que expresan los gestos, porque al fin y al cabo el mensaje verbal es muy fácilmente falseable, podemos decir lo que queramos decir, pero la conducta de una persona no es fácilmente falseable y va a ir dando pistas de qué es lo que la persona tiene dentro realmente.
Los hechos de las personas hablan alto y claro, muchísimo más que nuestras palabras, acerca de lo que realmente hay dentro de nosotros. Si una persona tiene remordimiento, muy posiblemente sus palabras van a hablar de arrepentimiento, pero sus gestos una y otra vez van a ir en la línea del remordimiento, van a ir en la línea de autoprotegerse. Y ahí cuando decimos no lo entiendo, lo que deberíamos decirnos más bien es cuidado. Aquí hay un choque entre lo que la persona dice y lo que la persona hace, pero sí que lo entiendo, aunque me cueste aceptarlo. Y es que esta persona, si pusiera en palabras lo que está haciendo con sus hechos, lo que estaría diciendo es que le importa muy poco el daño que me ha hecho, que lo importante es autopreservarse. Estaríamos viendo delante de nosotros a una persona egoísta. Y desde ese egoísmo entonces tendríamos mucho más claro si darle ciertas oportunidades o no darle ciertas oportunidades. Ese choque entre lo verbal y lo no verbal lo tenemos que tener muy claro para decidir con qué nos vamos a quedar en ese sentido y no prestarnos o no darle bola a algo que está siendo profundamente incoherente en apariencia, pero profundamente coherente a nivel interno. Voy a explicar esto un poquito más. A veces pensamos que hay incoherencia simplemente porque lo verbal dice una cosa y lo no verbal dice otra. Pero si te das cuenta, si lo que ha habido desde el principio en esa persona es remordimiento, la persona está siendo tremendamente coherente con su sentimiento. Simplemente utiliza las palabras para ser agresivo-pasivo, es decir, es el lobo disfrazado de cordero que en alguna vez en otros episodios hemos mencionado, se da cuenta de que puede conseguir cosas a través de ese discurso verbal de arrepentimiento cuando realmente solo hay remordimiento y sus hechos no sufren ninguna modificación o ningún cambio. Lo que desde fuera se ve inconsistente o ambivalente o poco coherente, realmente nunca ha dejado de ser coherente, solo que coherente con lo que piensa, lo que quiere y no lo que expresa. No siempre entonces que veamos una incoherencia entre lo verbal y lo no verbal es que la persona es incoherente per se, sino que más bien lo que puedes estar siendo coherente con algo que no te ha contado, pero que sin embargo tiene ahí en su fuero interno. Qué diferente, por ejemplo, entonces, de la persona que está viviendo arrepentimiento, porque ahí su discurso y sus hechos hablarán en la misma dirección y esto será profundamente coherente con ese sentido de quebrantamiento interno por lo que ha dañado a esa otra persona, con la búsqueda de la reparación de esa situación y principalmente del daño que ha producido a la víctima en ese caso, ¿no? Así que fíjate que hay una coherencia total en el caso del arrepentimiento y una coherencia solo parcial en el caso del remordimiento, que es lo que finalmente, cuando hacemos la prueba de qué está pasando allí, nos deja ver que realmente lo que la persona nos está expresando no es verdadero, sino que es falso. Quiero equiparar esto, por ejemplo, a como sucede o lo que sucede, lo que pasa cuando hacemos, por ejemplo, un examen tipo test que tiene preguntas de verdadero o falso. Para que nosotros podamos decir que algo es verdadero, tiene que ser completamente cierto. Solamente con que esa frase tuviera un pequeño dato que fuera incorrecto, ya diríamos que esa frase es falsa. Pues aquí pasa exactamente igual. Para que nosotros podamos decir que algo es arrepentimiento, la coherencia interna tiene que ser absoluta. Y basta que haya una parte que sea incoherente, o bien en el discurso, o bien en los hechos, o bien en las intenciones respecto a lo anterior, para que podamos con plena certeza decir, ahí no hay arrepentimiento, lo que hay es remordimiento. Se está intentando trasladar la imagen de algo que representa arrepentimiento, pero verdaderamente no cumple totalmente los criterios que deberían darse para poder dar por bueno ese arrepentimiento que se está expresando con palabras, pero que sin embargo deja mucho que desear en cuanto a los hechos y, por supuesto, en cuanto al sentir interno. Voy a parar un momento, como suelo hacer en cada episodio, para contarte un poquito acerca del proyecto que llevo entre manos de salud mental desde la fe. Hablaré para que nos vaya bien en un par de minutitos, pero luego te convoco a que no te vayas, por favor, y me esperes estos 2 minutitos porque te quiero contar lo que para mí es la prueba del algodón, digamos, ¿no? La prueba definitiva para poder decir que alguien realmente se ha arrepentido
y no tanto está en modo remordimiento. Así que espérame este poquito, quédate atento a lo que te voy a explicar en estos 2 minutos y a la vuelta te cuento un poquito más para cerrar el episodio y hacerlo redondo. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Hace unos años había un anuncio en televisión y si tienes alrededor de 40 años y has vivido en España en tu infancia, pues recordarás este anuncio. Era el anuncio de un mayordomo que, bueno, pues venía un poco a supervisar el trabajo de limpieza que habían hecho algunas personas, un par de mujeres en un salón, en una casa, y entonces él llegaba allí básicamente pues con un algodón en la mano para mostrarles, al pasarlo por las superficies limpias, si realmente aquello estaba limpio o no lo estaba tanto. La apariencia, desde luego, era la de una pared limpia o una superficie brillante, pero cuando pasaba el algodón, resulta que allí salía una suciedad que aparentaba no estar, desde el punto de vista de lo puramente visual, no estaba allí, pero al pasar el algodón con un producto, que era lo que estaban anunciando en definitiva, aquello se manifestaba con toda claridad, ¿no? Y solamente con el uso de aquel producto, pues realmente la prueba del algodón daba un algodón profundamente limpio. Utilizo esa analogía, esa metáfora, para traer delante de ti justamente esto de lo que estamos hablando y cuál sería la prueba del algodón realmente para determinar si algo es arrepentimiento o más bien es remordimiento. Y tiene todo que ver con lo que se llaman los frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento son las consecuencias naturales que podemos esperar de habernos arrepentido verdaderamente. Y esto no es una cosa que se ve así inmediatamente. Cuando una persona te dice estoy arrepentida o lo dice y lo hace, necesitamos ver que de manera sostenida ese hacer se sostiene, se mantiene para poder determinar cuánto hay de verdad en aquello. Normalmente el que está remordido no te dice estoy remordido, te dice estoy arrepentido, resulta difícil distinguir y solamente el tiempo nos va a dar el espacio para poder entender qué es lo que está pasando allí. Tendremos que estar observando entonces cuáles son los hechos de esa persona y cuán coherentes son esos hechos con lo que la persona dice o expresa sentir. Cuando los frutos los analizamos en la física, en el día a día, cuando uno va a un árbol frutal, se da cuenta de que los frutos no se producen de la noche a la mañana y es exactamente lo que sucede con los frutos de arrepentimiento. No tenemos la capacidad de hacer una radiografía inmediata de la persona, ver sus sentimientos más profundos, entender qué es lo que está pensando exactamente y, por tanto, determinar de una manera fehaciente que esa persona tiene arrepentimiento. Necesitamos, entonces, examinar estas cuestiones a la luz del tiempo y de los frutos que esas personas producen para poder conectar lo que antes te explicaba, las características del remordimiento o las características del arrepentimiento con el cuadro que estamos observando. No podemos entonces ignorar los procesos posteriores a una supuesta confesión, porque el que alguien diga estoy arrepentido no nos da las pistas suficientes como para poder determinar de manera clara en qué puntos está. Así que esto es una mala noticia en un sentido porque vas a necesitar paciencia para seguir observando y
Esto es clave, por otro lado, porque a la persona que está remordida, que quiere que todo termine cuanto antes, cuando nosotros recibimos una expresión de arrepentimiento, que no lo es, pero que aún no podemos saberlo, cuando le decimos, bueno, a partir de este momento voy a observar, voy a ver en qué queda la cosa, voy a tener en cuenta el arrepentimiento que me estás expresando, pero espero de ti un cambio de conducta. ¿Qué sucede? La persona arrepentida lo va a entender perfectamente, va a agachar la cabeza y va a hacer lo que tiene que hacer. El remordido, vas a darte cuenta de que incluso puede ocurrir que desde ese primer momento se resienta un poquito de lo que le estás proponiendo. Esa idea de, bueno, voy a observar, no se la suelen tomar del todo bien. ¿Por qué? Porque en el fondo son agresivos, son egoístas. Ellos lo que quieren es zarjar cuanto antes. Te dicen, pero te acabo de pedir perdón, no sé qué más quieres, te acabo de decir que estoy arrepentido. Esta es una mala señal. Es decir, cuando una persona no quiere dar lugar a los frutos de arrepentimiento o va pasando el tiempo y esos frutos no llegan de ninguna manera, ojo, porque muy posiblemente estás frente a un caso de remordimiento. Y es cierto que como personas eh, falibles que somos, imperfectas, no tenemos un radar como para poder hacer una radiografía exhaustiva así, tal cual, a golpe de vista, de qué es lo que la persona está viviendo dentro respecto a lo que nos dice fuera. Pero sí que se nos da la capacidad de discernir ciertas cosas, de que por nuestros frutos se nos conozca precisamente. Así que no podemos decir a ciencia cierta, esta persona está arrepentida o esta persona tiene remordimiento, pero cuando empiezan a aparecer los frutos nos hablan de qué tipo de árbol hay detrás de ese fruto. Y una pera no es una manzana. Luego, si yo veo peras, ese árbol no es sino un peral. ¿Es un manzano? No, no lo es porque no está dando manzanas, está dando peras. Y si alguien está dando espinos, evidentemente tampoco es un árbol frutal, por mucho que se empeñe en contarnos que lo es. Así que vuelvo otra vez donde arrancaba al inicio del episodio. Remordimiento y arrepentimiento están cada cual en las antípodas del otro. Son tremendamente distintos, aunque aparentan en ocasiones ser lo mismo. Y creo que haremos bien, desde esa nueva visión que te propongo en este episodio, en interpretar el remordimiento, que está carente de frutos, por tanto, llegado el momento, como una forma de agresividad, egoísmo en definitiva, y ser completamente capaces de ver lo diferente que es del arrepentimiento, que es una forma de profundo amor hacia la persona a la que has dañado. Quizá en tu ausencia de amor por esa persona al inicio, no en ausencia de amor, pero sí en una actitud profundamente desafortunada, aunque haya sido bien intencionada, has podido hacer daño a esa otra persona, pero puedes, desde el reconocimiento de esa falta, decidir dar un giro de 180 grados a la actitud, tomar enmienda de todo aquello, procurar solventar el daño producido y que no nos duelan prendas de reconocer todas las veces que sea necesario en pro de la reparación de esa persona la falta cometida. Como ves, dos asuntos completamente distintos, aunque a veces vengan disfrazados de lo mismo: remordimiento por una parte como egoísmo, arrepentimiento como un gesto profundo de amor hacia la otra persona. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.